Hoy en día, en los países latinoamericanos y en muchos otros lugares del mundo, el hecho de que aparezca el cadáver de un niño puede inclusive llegar a pasar desapercibido. Hemos perdido una enorme sensibilidad a estos casos macabros. Quizá, por eso, es preferible de vez en cuando recordar, hacer memoria, por lo menos para intentar volver a sentir un poco de esa empatía y de esa humanidad que en buena medida, creo yo, hemos perdido. Quédese conmigo. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, Perversidad humana. historias que otras mentes prefieren ignorar. Esta es una calle típica de los Estados Unidos. Es una calle amplia. Tiene a ambos lados casas, edificios, departamentos, una calle muy limpia con el césped podado, en una zona conocida como Susquehanna, en Filadelfia, ciudad perteneciente al estado norteamericano de Pensilvania. Actualmente cualquier persona que transita por aquí lo que ve es una calle limpia, común, clásica calle de Estados Unidos. Pero si uno se fija un poquito más, verá que del lado izquierdo hay un poste metálico negro que no parece corresponder con el resto de las construcciones ni con el resto de la calle. Si uno se acerca un poco más, verá que en la parte de arriba de este poste hay una placa metálica con una leyenda. Es un texto largo, no se trata solo de un señalamiento o de algún aviso, es toda una historia. Y si uno lo observa con detalle, cuenta la historia de algo que ocurrió allí hace muchos años. Y es que en 1957, este sitio, que ahora hemos visto como una calle moderna con casas a ambos lados, automóviles y demás, era una zona en las afueras, conocido como Fox Chase. En realidad era un sitio poco recomendable. Más allá se encontraba el colegio La Salle, más allá se encontraba el colegio para señoritas y algunas pocas casas que estaban por ahí dispersas, pero este sitio, casi llegando a la curva, normalmente era utilizado como lugar donde la gente iba a tirar cosas que no le servían. No era una buena época en muchos aspectos para este sitio, porque de pronto a alguien le sobraba un sillón, iba y lo tiraba ahí. Alguien ya no quería una estufa o alguna cosa doméstica, iba y lo tiraba allá. Por supuesto, los árboles, la vegetación, muy pronto envolvían todo, y el asunto está en que quien transitaba por ahí no prestaba mucha atención a los detalles. Vamos a 1957. Es febrero del 57. Hace mucho frío porque este es un lugar que está al noreste de los Estados Unidos. Así que cuando cae el invierno, verdaderamente cae el invierno. Y para febrero sigue habiendo inclusive hielo por ahí que se ha venido acumulando. Son pocas las personas que transitan. Y en general Estados Unidos está teniendo un ambiente de renovación. Ha pasado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ha pasado Corea, y hay una sensación de que el futuro es promisorio. El American Way of Life, la señora con enseres domésticos en una casa californiana muy linda, en su camioneta para pasajeros, o el papá, todo ello a crédito. Es una época muy extraña porque las personas han comenzado a creer que se puede vivir mejor y hay un ambiente de fiesta. Así que los almacenes, en las partes centrales de los pueblos, de las ciudades, están llenos de personas todo el tiempo. La mafia actúa, por supuesto que hay mafia, eso es inevitable, pero la mafia sigue manteniendo el código de antes. Aquel código que se hizo famoso de no mujeres, no niños. Así que aun cuando de vez en cuando se llega a escuchar de una balacera y de una ejecución, la policía sabe que es la mafia porque dejan su firma particular. Cuando alguien desaparece y llega un regalo especial,
saben que esa persona ya descansa con los peces. Así que la mafia avisa. La mafia elimina adversarios, pero no es común que ocurran cosas grotescas o terribles. Quizá por eso, cuando aquel febrero del 57 llegó la llamada telefónica al cuartel de la policía, hubo cierta sensación extraña. Y le explico por qué. En ese día, el 26 de febrero del 57, un chico, un estudiante universitario del Colegio La Salle, informó a la policía que había encontrado algo misterioso precisamente en Fox Chase, en el viejo camino a Susquehanna, al río Susquehanna. Lo que el joven declaró es que estaba por allí revisando unas trampas para conejos. La realidad es que había ido a espiar a las chicas del colegio para señoritas y se sabía que este muchacho era un peephole, es decir, un mirón, un tipo que iba, se escondía entre los árboles y esperaba que las chicas salieran para tomarles fotos. Y en ocasiones ni siquiera esperaba que salieran, sino que trepaba por la ventana para fotografiar por la ventana. Cuando relata que estaba buscando conejos, bueno, el asunto no es tan importante de qué es lo que hacía ahí. El hecho es que se había estacionado muy cerca de donde está ese poste que le mostré y había bajado del auto. A lo que hubiera ido, no importa. Cuando venía de regreso al auto, vio que en medio de la maleza había una caja de cartón. Una caja grande, que estaba acostada de forma inusual. Le repito que en este lugar mucha gente va y tira cosas desde una estufa, un calentador viejo, pero la caja de cartón le llamó la atención porque de uno de los lados de la tapa estaba abierta. Y estaba cerca de él, así es que sin mucho problema pudo ver que en el interior había algo que en principio parecía ser una muñeca. Se podía distinguir parte de la cabeza, parte del hombro y parte del tórax y un brazo. Se quedó con mucha zozobra, por lo que regresó al colegio, en donde lo carcomía la necesidad de contárselo a alguien, y se lo contó a uno de los sacerdotes lasallistas, quien a su vez le recomendó llamar a la policía. Claro está que no quería que se supiera que era un mirón y que además vendía fotos, pero bueno, esa parte de la historia quedó atrás. El hecho es que llama a la policía y reporta esto. La policía manda una autopatrulla para allá, y el oficial a cargo de la inspección lo primero que ve es que no es una muñeca, es un niño. No toca nada, lo deja como está, pero es obvio que al momento en el que levanta una cobija que lo cubre, lo que está ahí no es un muñeco ni un maniquí, es un niño, y está visiblemente muerto. De regreso en la comisaría informa y muy rápido se arma un equipo que va a investigar en el sitio. Numerosos detectives, policías de azul y cadetes de policía quienes también son enviados para buscar pistas. La idea es simple. A partir del punto donde encuentran la caja, comenzar a rastrear hacia las afueras, hacer un círculo que se va haciendo grande y recoger cualquier cosa que se encuentre. Cuando llegan los agentes y comienzan a revisar, efectivamente hay un cadáver. Pero no pierda de vista que es 1957 y estamos en una región apartada, en las afueras de Filadelfia, en donde prácticamente todos se conocen, en donde cuando se pierde algo, más o menos ya saben quién se lo llevó, y cuando hay un muerto, ya saben quién lo mató. Pero esta vez es un niño, y es un niño pequeño. Lo primero que ven los detectives es que es un cuerpo desnudo, envuelto en una especie de cobija con motivos nativos, grecas y cosas, como si fuera algo tejido por alguna reservación india. No es, como tal, un objeto de lujo, ni mucho menos. Es, de hecho, una especie de cobija, comercial pero con esos motivos raros. El cadáver está totalmente desnudo y no tiene zapatos ni hay nada más. La caja es una caja de cartón que está un poco reblandecida, pero es muy probable que esté reblandecida porque ha estado ahí a la intemperie. La búsqueda comienza. Se va ampliando el círculo conforme los agentes y los cadetes de policía van revisando el área. Es muy difícil saber qué es lo que hay ahí, si una pista o simplemente basura, porque la gente tira cosas, y así, por ejemplo, cuando encuentran un pullover, un suéter, un jersey, como quiera llamarle, en cuyo interior hay un gato muerto,
No se sabe si es simplemente basura o si es una evidencia. Lo recuperan y lo envían también. Encuentran parte de un suéter para niño, encuentran unos zapatos, también infantiles. Encuentran por allá otra cosa, un trozo de tela y una gorra de pana azul, que por la talla podría ser también de niño. El asunto del gato les llama enormemente la atención y no saben si está relacionado o qué fue lo que pasó. Cuando llega el servicio forense que se encarga de recuperar el cuerpo, lo hace con sumo cuidado. Y hay una sensación extraña, ¿sabe? Una sensación de mucha tristeza. Le cuento un poco, muchos de estos detectives que están allí parados son tipos muy rudos. Muchos de ellos fueron combatientes en la Segunda Guerra Mundial que al volver a casa han tenido que someterse a tratamientos psiquiátricos y a terapias, y que han entrado a la fuerza pública porque necesitan eso, necesitan la fuerza, la adrenalina, el arma. Otros vienen saliendo de la guerra de Corea, vieron muerte, vieron morir compañeros, vieron sangrar gente, vieron explotar cosas, cuerpos destrozados, cosas horribles que han vivido, pero ahora mismo lo que están viendo es un niño que fue arrojado como si fuera basura, totalmente desvalido. Un niño pequeño. Pueden distinguir, al tiempo que están sacándolo de la caja y demás, el cabello rubio. Era un niño rubio. Pequeño, muy blanco. Se ve tan frágil, tan indefenso, tan despreciado, ahí tirado. El único detalle que pueden notar que es peculiar es el hecho de que los brazos fueron colocados sobre el abdomen. No pierda de vista esos detalles. Los brazos están sobre el abdomen, en una posición acomodada. No es una posición natural, es una posición que fue puesta. Después siguen hurgando por aquí y por allá, encuentran otras cosas, encuentran un papel doblado. Vamos, no saben si tiene o no relación. Y más allá, encuentran otro trozo de tela. Todo esto es llevado a la oficina forense en donde comienza la investigación, pero al mismo tiempo comienza la búsqueda. A decir de los policías, aquello no podía tomar más que un par de días. En estas comunidades de los 50, en el noreste norteamericano, todo el mundo se conoce. Así es que en algún momento alguien va a reportar la desaparición de un niño. Esa es la idea general. O simplemente preguntando por aquí y por allá, los detectives van a encontrar alguna pista. Así que en lo que el forense se encarga de sus cosas, los agentes van buscando de casa en casa, puerta en puerta, escuelas, orfanatos, todo lo que pueden, tocan puertas y preguntan. Han tomado varias fotos. Así es que muestran la foto, preguntando si saben quién es. Pero la respuesta es negativa. Las casas alrededor no saben de qué se trata. Cuando van más allá, comienzan a investigar, no hay quien informe. Nadie ha visto esa criatura. Alguien por allá les dice que en tal parte había visto un niño, pero en realidad no hay mucha información y no se puede seguir una pista concisa. Se hace evidente que esta criatura pudo no haber sido de este lugar. Aunque tampoco hay ningún reporte que se pudiera cotejar. Aún así se envía la información al FBI, al Buró Federal de Investigaciones, en Washington, de tal forma que se haga un rastreo estatal y un rastreo nacional. Hay varios casos de niños perdidos, algunos de ellos con relativa fama que han saltado a la luz pública por medio de los periódicos y la incipiente prensa electrónica. El hecho es que comienzan a mandar. Al mismo tiempo, los forenses hacen su trabajo. Lo primero es tomar las huellas dactilares y las huellas del pie. La tarea corre a cargo de Bill Kelly, un hombre minucioso, cuidadoso, excombatiente de la guerra, quien al ver aquel cuerpo sobre la fría mesa metálica no puede dejar de sentir que se le revuelve el estómago. Es una criatura tan frágil, se ve tan indefensa, allí, desnuda sobre una mesa, que no puede simplemente tomar fotografías grotescas y vulgares. Toma su propio pañuelo y cubre, por lo menos, la zona genital. Sí. No porque no quisiera exhibirlas o hubiera alguna reglamentación que no permitiera fotografiar los genitales de la víctima, no. Simplemente porque quiere darle un poco de pudor a una criatura que fue arrojada a la basura.
Procede a tomar las fotografías propias de su oficio, a marcar las huellas de los pies en hojas de papel especiales para labores dactilográficas y de identificación a través de huellas, toma las huellas de los dedos, revisa aquí y allá y comienza a armar un expediente. Pasado esto, el médico forense comienza la intervención, es decir, la autopsia. Comienza por revisar cada una de las partes del cuerpo y lo primero que nota son 2 o 3 detalles importantes. Número 1. A esta criatura le cortaron el pelo, de forma muy rústica, poco antes de morir. Y al referirme a poco antes de morir es que todavía tenía muchos pequeños cabellos en el cuerpo, evidencia de que había sido cortado, estando desnudo. En una época de invierno, eso sería poco probable de que hubiera ocurrido fuera o de que hubiera ocurrido lejos. ¿Quién iba a transportar una gran distancia a una criatura en esas condiciones? Pero además, se hacía evidente que había sido asesinado en otra parte y había sido arrojado ahí. Lo que no se podía saber es si había sido arrojado con la caja o la caja estaba ahí. Se siguió adelante y se pudo identificar que la mano, una de las manos, y ambas plantas de los pies presentaban una formación conocida como dedo de lavandera. Esto se produce después de un rato de estar en el agua. Seguramente si usted toma un baño en tina durante un buen rato, notará que en las yemas de los dedos y en las yemas de los dedos de los pies se deforma un poco la piel, precisamente por permanecer en el agua. Eso era evidente en esta criatura. Después revisa un poco más allá. Y es muy triste porque esta criatura tenía unos ojos azules muy bonitos. Tenía todos sus dientes de leche. La dentición completa era de dientes de leche. O sea que esta criatura ni siquiera había llegado a mudar los dientes. Evidencia de que se encontraba entre los 4 y los 6 años. Pero era muy difícil saber la edad exacta por una razón muy simple. La criatura estaba increíblemente desnutrida. Sí. Escasamente mediría 1 metro de altura, pero apenas pesaba 15 kilos. Al colocarlo sobre la mesa de autopsias era muy notorio cómo se le veían todas las costillas, cómo se notaban los huesos de clavículas y lo delgado de los brazos. Alguien había tenido muy poco cuidado con esta criatura, muy pocas atenciones, muy poca ayuda. Había otros detalles que el forense se percata y que mira con cuidado. Por ejemplo, no había la cicatriz de vacunas. Si usted se acuerda, hace muchos años cuando los niños nacían y se les empezaban a poner las vacunas, había huellas, había marcas que se generaban porque las vacunas eran muy activas. Por lo tanto, se formaba una cicatriz clásica en los hombros o en ciertas partes de los brazos. Este niño no había sido vacunado. Había recibido una circuncisión, lo que revelaba probablemente algún tipo de creencia religiosa, ya fuera de origen israelita o no, porque en aquellos años ya también se hacía este tipo de intervención de forma voluntaria en todos los hospitales. Pero lo que sí quedaba claro es que esta criatura no había llevado una vida fácil. Las huellas a lo largo de todo su cuerpo revelaban múltiples lesiones. Si bien los rayos X no revelaban huesos rotos ni fracturas previas, lo que sí reveló simplemente ver el cuerpo era que había sido golpeado y maltratado en numerosas ocasiones. Por todo el cuerpo había desde pequeñas lesiones, moretones, raspones, evidencia de pequeños cortes y muy probablemente hasta quemaduras provocadas con cigarrillos. Este niño había sido atormentado de formas muy crueles. Pero no terminaba ahí. También había 2 o 3 marcas que revelaban algún tipo de intervención quirúrgica. Una de ellas a la altura de la ingle, probablemente por una hernia o algo así. Había otra en una de las partes cercanas al tobillo, que quizá también era algún tipo de corrección en una temprana edad. De ahí, todas las demás correspondían a lesiones provocadas. No eran accidentales, eran lesiones provocadas, y la causa de la muerte era evidente. Traumatismo por golpe. Esta criatura había sido asesinada, no había muerto por accidente. La lesión, por lo menos lo que interpretó el forense en ese momento, había sido por un golpe contundente en la parte trasera de la cabeza que había provocado inclusive una deformación craneal. Había sido muy fuerte, pero no era uno, habían sido varios golpes. Al momento de abrir el cuerpo y comenzar a revisar órganos internos, pudo verificar que
la criatura no había comido por lo menos en 3 horas antes de la muerte, y sin embargo había un fluido extraño en el esófago, que podría haber correspondido con un vómito. Esta criatura había vomitado algo antes de morir, y había quedado parte de eso en el tracto esofágico, una sustancia de color negro. No pierda de vista todos estos detalles. Algo que los forenses no redactaron fue un informe de carácter sexual. En el informe forense no señalaban si es que había habido o no, o por lo menos si se había revisado la posibilidad de un ataque de carácter sexual. Ese detalle probablemente asumieron como poco probable. Son los años 50. Nadie creería que un pervertido o un maniático atacara a una criatura así. Había otras señales extrañas, como por ejemplo en uno de los ojos, al momento de estarlo revisando con una luz ultravioleta. Básicamente era un artilugio para probar si había marcas de sangre o huellas en el cuerpo. Detectaron que uno de los ojos tenía un extraño resplandor, producto probablemente de un líquido oftalmológico, un líquido de contraste. El forense interpretó eso como que la criatura habría sido llevada al médico por algún problema oftalmológico, y se utiliza una solución de contraste para poder revisar el ojo con una luz intensa. No pierda de vista ese detalle, porque todos estos pequeños detalles son importantes. Las fotografías revelaban algo terriblemente triste. Un niño descuidado, abusado, golpeado, torturado literalmente, y que finalmente había encontrado la muerte. Ahora venían varias preguntas, y por supuesto eran preguntas claves. ¿Quién era el niño? Había que buscarlo. Segunda, ¿quién lo mató? ¿Por qué estaba allí? ¿De dónde venía? ¿En dónde estaba? Pero todas estas preguntas no encontraban respuesta tan fácilmente, y a pesar de que todos estos detectives de la Fuerza Pública de Filadelfia se unieron a la búsqueda, no encontraban ninguna pista. Fueron puerta por puerta tocando, nadie lo había visto, no sabían de dónde venía. Para evitar que la gente viera la fotografía tal cual, cruda, unos días después se ideó mejor dibujarlo, hacer un identikit, un dibujo, para que las personas lo vieran y lo pudieran identificar. Se le dibujó el pelito, una ropa adecuada. Al tiempo que se seguía la búsqueda, lo primero fue tratar de encontrarlo, pero al no haber ninguna pista, se siguió con la identificación de lo que se había encontrado. Por ejemplo, la caja de cartón. La caja de cartón era una caja que había contenido en alguna época una especie de carreola, Moisés, un cacharro para bebé, de madera en color blanco. Había rastros adentro, lo que fue fácil de identificar y de darle seguimiento. La tienda que lo había vendido había vendido 25 de estas, y era relativamente fácil dar con la tienda. Era JCPenney, así es que era muy conocida. El problema es que todo se hizo de contado. Por lo tanto, no había registro de quién la había comprado o quién no. Y aún así, pudieron identificar hasta 9 de los compradores. Pero todos ellos tenían perfectamente en orden su situación y no había ninguna persona perdida. Después fueron a los hospicios. El estado de Pensilvania tenía un registro minucioso de los niños huérfanos que habían sido enviados a los diferentes hogares de cuidado, los hospicios o con familias. Se verificó que todos estaban donde deberían de estar, no faltaba ninguno. Se acudió con las huellas de los pies a los hospitales cercanos para identificar probablemente algún niño que hubiera nacido en alguno de estos sitios y tuviese esas huellas en los pies. Las huellas no cambian con el paso del tiempo y menos con un niño tan pequeño. Pero a pesar de todos los esfuerzos no lo pudieron identificar. Cuando llegaron los informes federales con los niños extraviados, se pensó que podría ser porque de hecho había al menos 2 niños perdidos que tenían apariencia similar y estaban en las edades similares y podían coincidir bien con este. Pero al momento de revisar el detective Kelly las plantas de los pies, las marcas no correspondían. No eran este niño. Los objetos que se encontraron, se pensó que podía ser su suéter, pero el suéter no contenía cabellos de este niño, tenía otros cabellos que no eran. Los zapatos
Eran zapatos de niño, pero eran muy grandes para esta criatura. Esta criatura además presentaba 2 o 3 detalles que revelaban que en mucho tiempo había estado descalzo. Descalzo. Tenía raspaduras y lesiones propias de alguien que camina sobre un piso descalzo. Siguieron adelante con las investigaciones. Ya sabían que la caja pertenecía a la cuna, pero no sabían quién la había comprado. Ya sabían incluso de dónde había salido la cobija, que por cierto estaba cortada a la mitad. No estaba completa. Esa cobija con motivos nativos había sido cortada y con eso lo habían envuelto. Era una cobija comercial que se había enviado a todo Estados Unidos y parte de Canadá. No era algo que se pudiera rastrear. La gorra, esa gorra azul de pana, sí la pudieron rastrear. Inclusive llegaron a la tienda que la vendió. Pero la pagó de contado. El cliente que la había mandado a hacer era un hombre, estatura media en sus 30s, con ropa de trabajo. Pero no había ningún otro registro. ¿Cómo saber quién podía ser? La persona que despachó intentó hacer un dibujo, pero era algo muy poco probable de recordar porque era uno de tantos clientes, salvo que éste había pedido específicamente que se le colocara en la parte de atrás una pequeña cinta para asegurar, como para apretar. La policía trató de localizar al individuo. Esa era una pista fuerte, pero por ejemplo, no tenía cabello. La gorra no tenía cabello, no se podía identificar. Otras cosas como el gato, no se sabe si tenían relación o no. Un gato muerto, alguien postuló que podía ser la mascota del niño muerto y que lo habían matado cuando el niño murió, pero eso tampoco tenía mucha lógica. Y no servía para nada. Durante los días siguientes y ya cansados de no encontrar respuestas, apoyados por el periódico Inquirer, emitieron un boletín. Inquirer imprimió 400,000 volantes con las fotografías del niño, con informes y todo. Fueron repartidas por todas partes. Todo Filadelfia se llenó de volantes y los medios comenzaron a publicarlo, los periódicos. Se mandó a nivel federal a todas las estaciones de policía. Se hizo mucho barullo con esto. Miles de personas vieron aquello, si no es que millones. Y por supuesto comenzaron a llegar llamadas y cartas y mensajes. Alguien decía que era su hermano que había muerto, supuestamente otro que era su tío. Bueno, la policía contestó todas, en un esfuerzo titánico. Un desgaste enorme, contestaron todo. Una de las pistas resultaba interesante. Un hombre aseguraba que en febrero, de hecho, el 25 de febrero, un día antes de que el estudiante lo reportara a la policía, había pasado por ese lugar, por Fox Chase, y había visto un auto detenido. Afuera del auto, en la parte de atrás, había una mujer de pie, con un niño. En ese momento pensó que era un niño. Se detuvo para preguntar si necesitaban algo, pero la mujer despóticamente movió la cabeza y se dio la vuelta como tapando. El hombre notó que intentaron tapar la placa del auto, no le permitieron ver la matrícula. Pero la mujer simplemente hizo la señal de que no pasaba nada y se movió. La criatura que estaba junto de ella también se dio la vuelta y vio para otro lado. El hombre molesto siguió su camino, sin prestar atención a ningún otro detalle. Otra de las llamadas que recibieron, junto con otras muchísimas, aseguraba que el niño era un niño que había sido visto en tal parte, que había sido... Todas eran pistas ciegas, no llevaban a nada. Aún la pista del hombre que había visto a la mujer en ese lugar no llevaba a nada. Así, a nada. Porque... ¿cómo era el coche? Un coche negro, como cualquier otro. Podía ser un Ford o un Chevrolet. El hombre no podía decirlo porque no había prestado tanto detalle. Mientras esto ocurría, otro grupo de policías había seguido investigando en todos los hospitales cada una de las cajas con registros, cada niño que había nacido en el periodo de tiempo que hubiera cumplido entre 4 y 6 años. Todos los registros fueron revisados minuciosamente. Se volvió a revisar cada uno de los hospicios, cada una de las casas de asistencia. Se volvió a investigar por todas partes. El esfuerzo continuó durante algún tiempo. De esos 300 detectives, la fuerza se fue reduciendo, hasta que finalmente quedaban una veintena. Pero seguían trabajando. 9 años después de encontrar el cuerpo, seguían trabajando en esto. Con ahorros de todos los policías y con dinero que fue donado por algunas personas, se compró un lote en un cementerio, en donde fue sepultado el niño con una ceremonia.
el niño desconocido de Estados Unidos. Se pusieron flores y demás, y siguió la investigación. Cada pista que llegaba, sin importar qué tan rara fuera, era investigada y cada testimonio era corroborado. La búsqueda continuaba, simplemente por la idea de aquella criatura tan desvalida. A decir de uno de los detectives que participó en todo ese tiempo, Rem Bristow, este niño realmente había necesitado toda la ayuda del mundo cuando estaba vivo. Por lo menos ahora había que buscar darle un nombre. Eso era lo mínimo que se podía hacer, aunque no capturaran al culpable, aunque no pudieran echarle el guante, pero por lo menos saber que esta criatura había tenido un nombre, que había sido alguien. Pero no podían encontrarlo. La fuerza se fue reduciendo y, sin embargo, algunos detectives como Bill Kelly o como el propio Remington Bristow, junto con otros, siguieron adelante por su cuenta, ya sin recibir una paga por esa investigación. Además de sus horas de trabajo, dedicaban tiempos extras a ir a buscar cada pista, cada nuevo detalle que aparecía. Así fue como supieron que en uno de los hospicios había una cuna blanca, en uno de los sótanos, toda polvosa, lo que formaba una nueva teoría. ¿Y si este niño era alguno de los del hospicio, que no había sido debidamente registrado y murió? También se mandaron cientos de cartas a todo tipo de médicos. Algún cirujano había hecho la operación de la ingle de ese niño, así es que se mandó una fotografía prácticamente a todos los cirujanos que pudieran haberlo atendido, pero no hubo respuesta. Se buscó con los oftalmólogos, y lo único que se encontró es que ese compuesto que se encontró en el ojo era un compuesto altamente urticante. Cuando te lo ponen produce inmediatamente una reacción muy incómoda. Lo que hizo formular una nueva teoría de que en realidad no había ido a ningún oftalmólogo, sino que se lo habían puesto por diversión, para verlo sufrir. Y posterior a esto, siguieron adelante con dentistas, pero este niño nunca fue con un odontólogo. Nunca le revisaron la boca, tenía todos sus dientes de leche, ni siquiera había cambiado los dientes. Y luego venía la pregunta, ¿por qué el cabello? Era evidente que se le había cortado de forma muy artesanal, muy doméstica. Alguien en su casa le había cortado el pelo, tijeretazos, jalones. ¿Por qué? ¿Y por qué los dedos estaban arrugados con el efecto de la lavandera? Este niño había estado en el agua antes de morir. El efecto se produce antes de morir. Le habían cortado el cabello de forma muy rústica, al punto de que ni siquiera habían terminado de limpiarlo, de quitarle los cabellos que habían caído sobre su cuerpo. Lo que hacía pensar que todo había ocurrido de forma simultánea. ¿Acaso había sido un accidente? Alguien postuló esa posibilidad. El niño habría resbalado mientras lo bañaban y le estaban cortando el pelo. Quizás se inquietó, quizá hizo algo y terminó resbalando y golpeándose, pero los golpes eran muy notorios, habían sido varios. Como si el niño hubiera caído, vuelto a caer y caer y caer. Había recibido varios golpes y además, las señales en todo el cuerpo revelaban un maltrato físico enorme. Uno de los detectives tuvo una nueva idea. Desde aquel entonces ya la tenían, pero no la hicieron pública en un principio: fotografiar el cadáver vestido. Algunas semanas después de que recuperaran el cuerpo, lo vistieron, lo colocaron en una posición sentada en medio de sábanas blancas como si estuviera vivo, una especie de memento mori. La fotografía era macabra en extremo, porque se veían las marcas en el rostro del pequeño y era evidente que era un niño en estado de descomposición, y aún así se enviaron. También se postuló la posibilidad de que fuera una niña, es decir, que hubiera sido presentado como niña, por eso la gente no lo reconocía. Para el detective Rem Bristow, era posible que esta criatura hubiera estado toda su infancia, es decir, todo el tiempo que vivió, vestido como niña. Y por eso la gente no lo creía, así es que mandó de su propio dinero a hacer un dibujo artístico con esas facciones, con esa fotografía post-mortem del niño como si fuera una niña. Tampoco hubo éxito. Después se mandó a hacer un rostro, un busto, de cómo se vería el padre de ese niño. Con un artista forense muy destacado, se ordenó este busto
A partir de las facciones del niño, de las métricas, de todo esto, ¿cómo se vería el padre? Y también se mandó a los medios, pero tampoco hubo respuesta. Era una situación tremenda. Los detectives que participaron seguían sintiendo aquello. Uno de ellos declararía algún tiempo después, ya retirado, que nunca pudo dejar de tener pesadillas con esos ojos azules, que probablemente habrían sido los de un niño muy vivaracho en algún momento. No sé, se lo imaginaba jugando algo. Pero verlos allí en la mesa, hundidos, porque el efecto que provoca la muerte y la exposición y los días que van pasando hace que los ojos se vayan hacia atrás en las cuencas, hundidos, azules, entreabiertos, con la boca un poco abierta. Ver los dientes blancos le había provocado pesadillas. Por eso seguía trabajando. Necesitaban encontrarlo. Bill Kelly seguía empeñado en esto. Necesitaba encontrarlo. Necesitaba saber algo. Desecharon muchas teorías y las pocas pistas que iban juntando no llevaron a nada. El paso del tiempo, sin embargo, hace que las cosas se vayan perdiendo. Muchas personas ni siquiera se acordaban ya. Tan pronto como los años 70 ya nadie recordaba el incidente, salvo aquellos detectives aferrados con la idea de darle un nombre, una identidad, por lo menos que tuviera una identidad, que supieran quién era, haberle dado algo, quizá hasta encontrar a los padres. Uno de los detectives, por su cuenta, pagó artículos en un periódico, como gancho, ya sabe usted, una bandera falsa. Publicar un artículo que dice: hemos descubierto que el niño murió de causas naturales y que muy probablemente sus padres, como eran muy pobres, no pudieron pagar una sepultura y por eso lo arrojaron allí. Sería bueno que se presentaran por lo menos para darle la dignidad de un hombre. Era un intento por traer a aquella gente, pero nadie se presentó. Nadie habló. Después se publicaron otro tipo de artículos en donde se hablaba de la nueva pista que se había encontrado. Y como ahora sí descubrirían quiénes. Esto era con la idea de que alguien saltara, que alguien dijera algo, pero no pasó. El tiempo siguió adelante y entonces llega la época del código genético. Y gracias a una serie de esfuerzos económicos y de ayuda, en los años 90 tardíos se exhuma el cuerpo. Tan grave fue aquello que cuando llegaron a sacar el cuerpo de la tumba estaba toda olvidada, llena de basura. Había preservativos, pañales, basura, latas de cerveza, colillas de cigarro alrededor de la tumba del niño desconocido. Uno de los detectives que había participado allí, Kelly, sintió que se le revolvía el estómago. Esta criatura en vida no tuvo ni siquiera una posibilidad de ser feliz y ahora en la muerte ni siquiera la dignidad de una tumba limpia. Con la ayuda de una fundación, la Fundación Vidocq, que se encarga de analizar casos fríos, casos como este, se tomaron muestras para obtener un perfil genético, la última identidad. A pesar del deterioro natural por todo el tiempo, se pudo obtener una muestra de buena calidad de ADN mitocondrial y gracias a un laboratorio europeo que se encarga de casos difíciles, se pudo obtener ADN nuclear. El problema es que ¿con quién se compara? No tienen una persona con quien comparar. Aún así, es la única posibilidad que hay. En algún momento, en alguna base de datos, alguien tendrá registrado su perfil genético y simplemente por comparación podrán irse aproximando al origen de esta criatura. De acuerdo con algunos investigadores, la posibilidad de identificar el origen de este niño se acerca cada día más conforme más personas registran su código genético. En algún momento, simplemente encontrarán que alguien tiene un 80% de proximidad. Cuando investiguen a esa persona y encuentren algún familiar, podrán tomar una muestra que llevará al 90% y así sucesivamente, hasta encontrar a alguien descendiente de los progenitores de esta criatura. Mientras tanto, cuando termina la toma de muestras y todo esto, los detectives, la Fundación Vidocq y algunas empresas de Estados Unidos dieron el dinero para que se contratara una nueva tumba.
en un lugar apropiado, el cementerio Ivy Hill, en donde a la entrada, en una de las rotondas, se sepultaron los restos y se erigió una lápida en donde dice el niño desconocido de Estados Unidos. Para muchas personas que llegan ahí, este monumento es emotivo, al grado de que todos los días los encargados del cementerio, la gente que hace limpieza, la gente que va por ahí, pasa viendo flores, juguetes, algunas cartas, cosas extrañas. Las personas cuando van caminando a visitar a algún difunto llevan flores, obviamente, y al pasar toman una y la colocan ahí. Irónicamente, muchos ni siquiera saben que ahí, efectivamente ahí hay un niño. Muchos piensan que se trata de una lápida conmemorativa, un memorial, como el memorial del soldado desconocido, que en realidad no están los difuntos ahí, sino que es eso, simplemente una lápida. No se imaginan que ahí hay un niño que fue asesinado 60 y tantos años atrás y cuyo nombre nunca se conoció. Pero por supuesto, los casos a veces dan vueltas extrañas. Y una de esas vueltas ocurrió precisamente en febrero del año 2000. En febrero 25 del año 2000. Se estaban cumpliendo 43 años del hallazgo de los restos, cuando un psiquiatra de Ohio, en los Estados Unidos, llamó por teléfono al detective Kelly, ya jubilado para ese momento, pero miembro activo de la Fundación Vidocq, quienes realizan esta búsqueda de los casos fríos. Es una fundación interesantísima. Si usted tiene oportunidad de ver su página, venden libros, hacen investigaciones increíbles porque son forenses, peritos, policías, detectives de muchas partes del mundo, que ahora, cuando se retiran, participan con la fundación para analizar los casos fríos, los casos antiguos, la búsqueda de personas perdidas, identificación positiva. Vamos, han hecho cosas increíbles. El asunto está en que llaman allá, y es Kelly el que toma la llamada. El psiquiatra le está informando que en su hospital hay una paciente inusual que durante muchos años ha estado contando la misma historia y que siempre que llega febrero cuenta la misma historia. Kelly pregunta ¿y cuál es esa historia? Y la historia lo hace sentir un escalofrío enorme, porque es una historia que tiene que ver con la muerte de este niño. Al escuchar la primera parte o lo poco que le cuenta el psiquiatra, deciden ir allá, tener una entrevista con esta persona a la que únicamente se le conoce como la señorita M. Por una cuestión de confidencialidad no pueden revelar más nombres. La entrevista duraría 3 horas y había sido complicado obtenerla. Había pasado algún tiempo entre cartas y verificaciones, pero cuando llegan allá esta mujer les platica una historia que los deja verdaderamente sorprendidos. La señorita M, como se le conoce por mantener su anonimato por confidencialidad, relataba que cuando tenía unos 10 años, es decir, alrededor de 1955, un buen día su madre la subió al auto. Su madre era una maestra de escuela y su padre era encargado de una librería. No era una buena vida. La señorita M aseguraba que su vida había sido bastante desagradable. Su madre era una mujer violenta, su padre era un hombre abusador que le había hecho cualquier cantidad de horrores y por supuesto también agresiones de carácter sexual. Pero ese día, montadas en el auto, fueron a un lugar. Desde su casa, en una región conocida como Merriam, llegaron a otro sitio que no le era conocido, en donde había una especie de cabaña, algo muy rústico, muy feo. La madre bajó del auto, tocó a la puerta, una mujer abrió, teniendo en la mano a un niño pequeño, con un pañal sucio, únicamente un pañal sucio, un niño rubio. Se veía pequeño y desnutrido, maltratado. Desde el interior de la cabaña, la señorita M escuchó una voz que gritaba «¡Trae el dinero!» y observó cómo su madre sacaba de la bolsa un sobre que entregó a la mujer, la misma que le entregó al niño. El niño fue llevado al auto y fueron a casa. Fue mucho el camino. Cuando llegaron a casa, sin embargo, lejos de poder convivir con aquel chiquillo, al que la madre llamó Jonathan, el niño fue enviado al sótano. No hablaba. De acuerdo con el testimonio de la señorita M, el niño no hablaba, nunca lo oyó decir palabra. Se veía que estaba enfermo, probablemente con alguna forma de parálisis cerebral o algo, porque tampoco jugaba y tampoco hacía muchas cosas. Era un niño de bellos ojos azules y un cabello rubio muy bonito.
pero nunca salía del sótano, nadie lo veía. Si acaso salía era para subir a comer o para que su madre lo bañara, pero sabía ella que ese niño sufría los mismos horrores porque a veces papá bajaba y escuchaba movimiento, golpes, risas. Eran una pareja de pervertidos que abusaban de ese niño y también de la señorita M. Un buen día, está ella en su casa con su madre, cuando de pronto, al darle de comer al niño, éste vomita estrepitosamente todo lo que ha comido. ¿Se acuerda del detalle que le dije en el esófago del niño? Que tenía un líquido negro. Habían comido frijoles, porque además comían una miseria. Por supuesto, papá y mamá no, pero los niños comían una miseria. Así es que el niño vuelve el estómago y salpica todo y ensucia. La madre se encoleriza, lo abofetea y lo lleva a la tina de baño, en donde comienza a lavarlo con desgano y con odio, mientras lo sigue golpeando. El niño intenta moverse de alguna forma. La madre comienza a golpearlo, lo tira al piso y lo golpea varias veces contra el suelo. En esta actitud, ¡pa, pa, pa! ¿Se acuerda lo que le dije que detectó el forense? Habían sido varios golpes. Hasta que el niño hace un ruido raro. Nunca había hablado, pero ese día la señorita M escuchó un ruido, algo así como un ¡ah! Y después ya no se movió. La madre rápidamente fue por unas tijeras y le cortó el pelo. No sabe por qué, pero le cortó el pelo apresuradamente y después fue por la manta. La cortó a la mitad y con eso lo envolvió, lo cargó y lo echó a la cajuela del auto. Después regresó y le dijo a la señorita M que se pusiera su impermeable y se fueran. Afuera hacía mucho frío y era el 25 de febrero. Ella lo recordaba muy bien y recordaba pequeños detalles, porque en el camino ella trató de memorizar cada vuelta, cada curva, pensando en que después iría a buscar a Jonathan en su infantil mente de 12 años, pero como una hermana protectora que a su vez había sido víctima, quería ir a buscarlo después. No pensó que estaba muerto. Cuando llegaron al lugar, la madre detuvo el auto, bajó, abrió la cajuela y vio que por ahí había una caja grande de cartón. Esa caja de cartón. Allí meterían al niño. Pequeño detalle, y este detalle es importantísimo. La señorita M recordaba que mientras estaban ahí paradas, de pronto su madre se puso rígida y se colocó de lado como tapando algo, porque un auto se detuvo para preguntar si necesitaban ayuda, a lo que la madre respondió con la cabeza y se dio la vuelta, diciéndole que ella también volteara a ver hacia el otro lado. Por eso el conductor del auto, que declaró en 1957, pensó que era un niño, porque llevaba un impermeable que le cubría y no pudo verla, pero era la señorita M. Ella recordaba los detalles. Después, recordaba cómo su madre sacó al niño y lo metió en la caja y lo acomodó por allá. Por un momento, alcanzó a ver que su madre acomodaba las manos del niño sobre el pecho. Ese solo detalle no había sido revelado por la policía, pero ella sí lo reveló. El detective Kelly, ya muy entrado en años, tenga en cuenta que era el detective del 57, ya estaba muy cansado, muy entrado en años y sin embargo no pudo evitar sentir verdaderamente que el corazón se le salía porque esta mujer estaba dando detalles que eran poco conocidos. No eran secretos. El hecho de que aquel hombre había declarado ver el auto con la mujer y la niña se había hecho público en 1957, cualquiera lo habría podido ver. Pero tomando minuciosa nota y con la ayuda de la Fundación Vidocq, cada detalle que esta mujer fue dando fue verificado. Encontraron la casa donde ella decía haber vivido, sí existía esa casa. Encontraron gente con la que decía haber estado y a la que decía haber conocido. Pudieron corroborar que parte de su trastorno, que la había llevado a estar en hospitales psiquiátricos una y otra vez, era por un abuso sexual reiterado y por abuso familiar. Esta niña, cuando creció, había crecido con un montón de problemas derivados de una infancia atroz. El psiquiatra estaba convencido de que no mentía. Estaba contando algo que vivió, no algo que imaginó. Los detectives, aún ya entradísimos en años, fueron a tocar a la puerta, a preguntar si alguien recordaba a esa familia, y así encontraron 2 personas. Una de ellas había sido una compañera de la señorita M en el colegio.
que recordaba claramente cómo la señorita M le había platicado muchos años atrás, en secreto, que le tenía un enorme temor a su mamá, porque su mamá había matado a alguien. Corroboraba perfectamente, porque ese era un testimonio que tenía muchísimos años. Tenga en cuenta que la señorita M tendría 55 años para el año 2000. Aquello había ocurrido cuando tendría unos 16 años, que le contó a su amiga. Pero ninguno de ellos vio jamás al niño. Aún así, las personas que habitaban la casa que había sido de la señorita M permitieron el paso y pudieron verificar que efectivamente había un sótano con las características que M había dicho. Además de esto, pudieron revisar a partir del testimonio de esta mujer con prodigiosa memoria cómo era el camino hacia el lugar donde tiraron el cuerpo, y correspondía perfectamente. Los detectives siguieron ese camino y se podía confirmar. Pero había varios problemas. El primero de ellos es que no recordaba dónde habían recogido a ese niño. Lo único que sabía era que su madre lo llamaba Jonathan, pero no sabía de dónde lo habían sacado ni por qué estaba allí. Solo sabía que era una víctima de aquella pareja de locos que, por cierto, había muerto muchos años atrás, y que no se podía hacer nada porque ningún testigo estaba con vida. Finalmente, a pesar de que el testimonio de la señorita M resultaba contundente, la policía no pudo hacer nada. Sí, el niño había sido asesinado. ¿Quién? No se podía saber. Era posible que los padres de esta mujer no se podría confirmar. ¿Quién era el niño? La pregunta clave, darle un nombre, darle un origen, darle un apellido, darle algo a esta criatura, sigue estando inconcluso. No se ha podido dar ni siquiera la dignidad de un nombre, aun cuando ahora Bill Kelly visita la tumba y habla con Jonathan porque es el nombre que le dijeron. La realidad es que el niño que se encuentra sepultado allí desde hace muchos años sigue sin tener un nombre, ni siquiera la dignidad de un nombre, ni siquiera la dignidad de saber quién rayos le hizo tanto daño en apenas un corto periodo de tiempo. La perversidad humana está latente. Ahí está. En una época en la que parecía que todo era felicidad, alegría, equipos, tecnología, avance, futuro, viva América, ya se cometían cosas horribles en contra de personas desvalidas. Habrá que esperar, por supuesto. Lo que ahora dice la gente de Vidocq es que en cualquier momento en una base de datos aparecerá un perfil genético que tenga alguna semejanza con el perfil de este niño. Y a partir de ese y siguiendo atrás en el tiempo van a encontrar el origen de este niño, el nombre, un apellido y quién lo mató. Es cosa de esperar. ¿Usted qué haría? Y bueno, después de una historia atroz como esta, déjeme que mande algunos saludos para aligerar un poco el ambiente. Primero que nada, queremos mandarle un saludo muy especial a Sofía Geraldine Mercado. Ella está cumpliendo 15 años y su mamá, Lilia González, le quiere mandar un enorme abrazo y una enorme felicitación y nosotros también se lo decimos. Felicidades. Estás en un buen momento de tu vida, en uno de los mejores momentos de tu vida. Haz que este momento se prolongue para todo el resto de ella. Toma decisiones inteligentes, lucha, crece, aprende. No te dejes influenciar, crea tú misma tu futuro. Pero por favor, piensa mucho. Mucha suerte. Tienes un futuro muy bello por delante. También quiero mandar un saludo especial a María Elena Leiva Serrano. Ella está convaleciente y pronto va a estar muy bien. Estamos seguros de ello y desde aquí le deseamos una recuperación enorme y muy rápida. Su hermana Elizabeth le manda un abrazo también. Y luego queremos mandarle un abrazo y una enorme felicitación a Jade, que se está graduando. Eso es un orgullo, es un triunfo. No importa que hayas estudiado, el hecho de terminar algo, de llegar a una meta es importante. Felicidades.
Amparo Otero, que está cumpliendo años. Un abrazo enorme, Amparo. Muchas gracias por seguirnos. María Angélica Cárcamo desde Buenos Aires, Argentina. Vicky Manzano. Patricia Mensegues en La Bulaye, Argentina. Fíjese cuántos amigos argentinos nos acompañan, nos da mucho gusto. Abril, de su mamá Hilda Contreras, que le mando un enorme abrazo. Nos da gusto que las mamás y los papás estén al pendiente. Narda nos dice que recuerda mucho a su abuela Guadalupe Almaraz y le manda desde aquí hasta donde esté un enorme abrazo. Elías Gabriel, él nos comenta que salió de primaria y su mamá, Trisa, le manda un enorme abrazo en el Estado de México, la parte central del país. María Cruz Ramírez, Ana Lerchi, que está cumpliendo años en Montevideo y bueno, es un lugar precioso. Un abrazo hasta allá, Ana, mucha fiesta, por favor. Y para Ángela Juliet Huergo, que también está cumpliendo años. Luego por aquí tengo a María Elena Torres Gil, Belang Litzi y su esposo Alfonso Ortiz, fieles seguidores muy puntuales, Daisy Guadalupe Páez Caldera, Reina Delgado, para Kevin Urbano, para Manuel HR y para Marcela Palacios. Ella también está cumpliendo años y precisamente está cumpliendo años en este momento. Así que le mandamos un gran abrazo. Muy joven todavía, mucho futuro por delante. Solo nos queda desearte un brillante futuro. Mucho éxito. Para Anto. Anto es un chiquitín que a veces se cuela con su mamá para escuchar el programa cuando puede escucharlo. Sabemos que hoy no lo ha escuchado, pero desde aquí le mandamos un enorme abrazo. Anto, además, es un chico muy valiente y muy esmerado. Un chico que ayuda, que le echa muchas ganas. Su mamá Dolunay sabe que es un gran tipo porque siempre está ayudando a ella y a su hermano, a Luisfer. Va el abrazo fuerte. También le quiero mandar un saludo a Elvia Velázquez, de parte de Sebastián. Moisés Figueroa, que está en Culiacán, Sinaloa, con toda su familia escuchándonos. Moisés, familia, un abrazo. Guillermo Lazzaroni, que está en un lugar que se conoce como La Pelada, en Santa Fe, Argentina. Deben de ser lugares bellísimos. Gabriela Velasco, en La Guaira, Venezuela. Ella saluda a su hermano Gabriel, a Alejandra, que es su cuñada, y a su sobrino Gabriel Chico y a Sebastián, que están en Tulum, en México, en el paraíso verdaderamente. Un abrazo para todos por allá. Miguel The Boy Warrior, que nos manda un saludo. Marta Flores, Zuli Bustillos, Mari Romo y su esposo Ezequiel Benítez, también fieles seguidores. A todos ellos, un enorme abrazo y a todos ustedes, muy buenas noches y que descansen en paz.